Muy buenas noches, señoras y señores. Otra edición más de nuestro programa Haciendo Historias. Hoy vamos a conocer un documental que se realizó sobre la casa Pampín Meave. El documental se llama Lujo y Tragedia. La verdad que es una historia que en Corrientes forma parte de la mitología urbana, de la mitología popular, digamos, por decirlo de alguna manera, donde se han conjugado un montón de factores que han hecho de esta historia una historia que no deja de ser contada de generación en generación. Estos chicos que nos acompañan hoy son estudiantes y a través de la Universidad Nacional del Nordeste, de la carrera que ellos estudian, decidieron llevar adelante el documental que vamos a ver después de la entrevista. Pero vamos a conocer un poco más de la casa Pampín Meave, casa que nunca fue habitada por los novios, que fue construida para ellos, y vamos a conocer un poco más de la historia y después vamos a tener el documental, el gusto de compartir el documental, un trabajo excelentemente realizado por chicos jóvenes que tienen pasión por conocer nuestra historia, pasión por lo que están estudiando, por lo que hacen, y bueno, hoy los vamos a conocer también a ellos. Así que voy a presentarlos, no voy a perder más tiempo. A mi lado está la señorita Rebeca Burman. ¿Qué tal, Rebeca? Hola, ¿Cómo estás? Rafael, bien, ¿vos? Al lado de ella está el señor Sebastián Parri. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Y terminando la mesa, José Ignacio de los Reyes. ¿Por qué José Ignacio? Porque hay muchos José de los Reyes, entonces le pusimos Ignacio, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal, ¿Cómo Rafael? estás, José? Todo bien. Bueno, bienvenido primero. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. estar con nosotros y compartir lo que ha sido esto. Y vamos a completar el staff, porque no pueden venir todos los que trabajaron, digamos, pero sí los vamos a nombrar. ¿Quiénes faltan? Bueno, el grupo de trabajo consta de 8 personas, nosotros 3 y Agustín Frigerio, Fernando Bercete, Emilia Ferrara, Clara Colaneri y Emir Yaya. ¿Cuál era el rubro de cada uno? ¿Qué hacía cada uno, digamos? Por ejemplo, vos, Rebeca. Yo estuve a cargo de la dirección del documental. Sí. Yo me encargué de lo que fue la producción, La preproducción con los entrevistados. No es poca cosa eso. No es poca cosa, pero Hay que coordinar horarios, lugares, Exactamente. y te preguntaron 30 veces ¿para qué querés que hacerme la nota y todo eso? Y exactamente, hubieron comunicaciones por todos lados, por todas las vías, y Sí. de ubicar y seguir, preguntar, y la verdad que fue un trabajo también. Sí, Como porque de a todos. Corrientes le cuesta un poco por ahí aflojar estas historias. Sí, pero por suerte hubo predisposición de todos para el trabajo, así que Bueno, eso benefició mucho. gracias a Dios. ¿Y vos, José? Bueno, como decía él también le ayudó un poco con lo que era la preproducción, de coordinar con los entrevistados. Luego, durante la producción de lo que fue el documental, me encargué de una de las cámaras. Sí. Y luego en la postproducción, junto a Rebeca y a Emir Yaya, que no vino hoy, nos encargamos de la edición del video, del montaje. O sea que ustedes hicieron todo. Sí, nosotros con mucha ayuda también de nuestro profesor a cargo de la cátedra de los ¿Quién trabajos es? prácticos, Darío Román, Sí. que siempre nos dio una mano, nos prestó equipamiento, sonido, siempre estuvo dándonos consejos de cómo tal vez Lo conocemos cómo llevar. a Darío porque es amigo acá de nuestro camarógrafo y nos ha prestado alguna vez algún equipo de sonido también. Sí, a Así nosotros que también. Nuestro saludo también para él. Este documental que está realizado por, digamos, aparte de ustedes que son los que hicieron, los hacedores, pero desde la universidad y por varias productoras, ¿así es? Exactamente. Sí, el documental está íntegramente realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, Sí. dependiente de la UNE. En el marco de la Cátedra Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual 2, a principio de año, los alumnos conformamos productoras, Odisea Producciones, Kraken Producciones y del otro lado Producciones, y más o menos a mitad de año, cuando se empieza a trabajar con este trabajo práctico que es el documental, se juntan las productoras, que son siempre de 2 o 3 alumnos, para formar grupos más grandes y realizar la producción. La idea de este documental, el tema, ¿fue de ustedes? ¿O Sí. Sí, básicamente también con la carrera estuvimos haciendo trabajos prácticos anteriormente, y el año pasado a mí se me había ocurrido hacer una crónica sobre esta casa,
sobre la historia. ¿Por qué, Sebastián? ¿Porque habías escuchado algo? Claro, ¿Te comentaron tu papá, tu abuelo? La historia para mí siempre me resultó interesante y al indagar más sobre ella es más llevadera, ya que tiene muchos complementos, y me llevó a hacer el trabajo ese. Y cuando se nos planteó hacer el documental fue una de las opciones que tuvimos y nos decidimos por ella. Muy bien. Me gustaría conocer el paso a paso, cómo se filma el documental que vamos a ver a continuación. Terminada esta entrevista, nosotros vamos a disfrutar del trabajo terminado de este grupo de alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste de la carrera de Comunicación Social. Pero quiero conocer, y que la gente conozca, compartir con los televidentes, cómo es un paso a paso desde cero hasta el producto terminado. Bueno, comenzó, como decía él, en una clase una mañana, donde se plantea la idea, no la idea, sino el trabajo. Pues, esto no es más que un trabajo práctico dentro de una materia, una cátedra de la carrera. Entonces, se plantea del tener que hacer el documental, y hay un abanico inmenso de opciones, de temas para abordar el documental. Y comenzamos a charlar sobre distintos mitos de Corrientes. Sale la idea que dice Sebastián de que él escribió sobre la casa unos años anteriores, y dijimos, comenzamos a conocer la historia, que muchos la conocíamos muy así, muy por arriba. Comenzamos a conocer un poco más la historia y dijimos, está bueno, vamos a hacerlo. Entonces se encargó de contactarse él con la gente que administra hoy en día la casa, y bueno, y a través de eso comenzar a buscar descendientes de lo que sería el matrimonio para que iba a ser destinada a la casa, y a través de la familia de esos descendientes comenzar a conectar con distintos entrevistados para quien puede saber algo, decirnos respecto a lo que es el tema, la historia de la casa. Entonces comenzamos a charlar como decía, con los descendientes de la familia. Fuimos a un historiador experto en la historia de la pareja, de la casa, etc. De ahí buscamos una arquitecta que sepa hablarnos sobre todo lo que es la tipología arquitectónica de la casa, porque es una pieza arquitectónica que es inmensa, que es muy valiosa. Entonces teníamos que alguien experto que sepa decirnos con conceptos claros de qué está hecho, cómo está hecha la casa, con qué idea. Luego buscamos también la profesora Gabriela Quiñones, que es profesora de historia. Nos habló sobre lo que era la historia de cómo era la corriente de aquel principio del siglo XX. Entonces, para contextualizar un poco, para entender, ponernos en lugar, digamos. Exactamente, por qué una casa tan majestuosa para aquella época. Había que entender que había todo un contexto social, político, económico, que no era para cualquiera, obviamente. Entonces teníamos que entender cómo se llega a todo ese poder, digamos, de la familia tanto Pampín como Meave. También hablamos con el profesor Ronald Isler, profesor de Historia y Estética del Arte de la carrera, que él nos habló sobre lo que es culturalmente, patrimonialmente, lo que es la casa en sí, y la historia familiar, lo que representa para Corrientes. Y bueno, como nombramos antes al historiador experto en la historia de la familia que nombramos, era el historiador Francisco Scaramelini, sí, y la arquitecta fue Ana Lancel. Y vamos a ver el documental a continuación. Me queda poco tiempo para charlar con ellos, pero quiero que me cuenten qué les dejó a ustedes tres esta experiencia. Bueno, la verdad que para mi punto de vista fue una experiencia totalmente nueva, porque como decíamos, es un trabajo, es un documental, pero es la primera experiencia laboral periodística tanto de los 8 que hicimos el documental. No forma más que un proceso de aprendizaje nuestro, pero la verdad que fue una experiencia para mí muy positiva. Aprendimos un montón de cosas, es llevar a la práctica todo lo que venimos aprendiendo hace más de 3 años dentro de la facultad. Todo lo que leímos, escuchamos, nos dijeron, es llevarlo a la práctica, y es una cosa totalmente distinta el salir a hablar con los entrevistados, calcular los horarios, coordinar todo. Es una cosa totalmente diferente a lo que es la teoría, pero fue un trabajo, la verdad que, así como fue cansador de meses de trabajar, de dedicarle solamente tiempo al documental, de dejar de hacer muchísimas cosas para
hacer el documental y que salga bien. Fue un trabajo, la verdad, muy bueno, muy positivo y que nos dejó muchísimas enseñanzas, la verdad que más que positivas, porque creo que tanto yo como todo el grupo aprendimos demasiado lo que es el trabajo periodístico, que al fin y al cabo es lo que estamos estudiando, lo que queremos seguir. Sebastián. Bueno, en mi caso particular, creo que también con José, como José dijo, adhiero que es algo muy positivo el comenzar a salir al campo laboral en la práctica, resaltar la práctica, porque toda la teoría no es al pepe, es un trabajo, es leer, es estar para poder producir después algo bueno. Salir, agarrar, hablar con la gente, coordinar los horarios, coordinar los lugares, juntar los elementos, llevarlos, todo, fue una experiencia. Y también celebro esta iniciativa de decirnos o inculcarnos a nosotros de que podemos salir al mundo creando nuestras propias cosas para ser nuestros propios jefes el día de mañana y tener nuestro propio emprendimiento sobre esto que si bien en un futuro a mí me gustaría seguir con esto porque la verdad es muy bueno y mucha gente nos vino a felicitar y a darnos temas de interés general para poder tocar. Entonces se abre una puerta para poder seguir con esto y llevarle, tal vez acercarle más a la gente lo que es la cultura correntina que tanto nos interesa. Rebeca. Bueno, al contrario, acá también primero la dama, no. la última, pero no, importa, no por ello menos importante. Estamos por orden de la mesa. Bueno, más allá de todo lo que sea poner en práctica la técnica periodística, me parece, en mi caso, lo que quiero resaltar es la oportunidad de profundizar el conocimiento sobre la ciudad, que muchas veces en los planes educativos no se trabaja sobre la historia correntina, se trabaja más sobre la historia a nivel nacional y se pierde un poco elementos que hacen a la identidad y a la idiosincrasia de nuestra ciudad, y me parece muy importante que todos conozcamos nuestro pasado y entendamos nuestro pasado para construir un futuro mejor. De la historia que escucharon de boca de su abuelo, de su papá y de la calle, con la historia que vamos a ver ahora del documental terminado. Totalmente. Capaz coinciden en algunos aspectos, pero la historia, como la abordamos en el documental, es mucho más extensa. Tratamos de tocar mucho más los detalles y salir mucho porque comentamos la historia de la casa y la familia Pampín Meave es conocida, principalmente reconocida por lo que es los mitos dentro de la casa. Entonces nosotros nos apartamos un poco de esos mitos porque dijimos de los mitos de que puede haber fantasmas y etcétera. Dijimos, ya se sabe, ya está en el colectivo, en el imaginario colectivo. Sí. Vamos a corrernos de eso y vamos a revalorizar lo que es la historia familiar y la casa, tanto patrimonialmente, históricamente, culturalmente, conocer más arquitectónicamente. la verdad de la casa. Exactamente, tanto la casa como la historia familiar que viene detrás de la casa, que de por sí la casa es una maravilla porque está llena de lujo, muchísimos detalles muy buenos. La historia que viene detrás y después de la casa creo que le dan mucho más valor a lo que es en sí la obra. Sebastián. Creo que con el trabajo fuimos más a lo que es empírico y tratamos de resaltar el valor real de la casa antes de todo lo que uno había escuchado, había leído, inclusive en muchos medios, que si bien muchas cosas tenían que ver, pero no era la total realidad. Entonces tratamos de resaltar lo empírico, como dije al principio. En sí, la historia que corre a nivel oral está como bastante adornada. Sí. Entonces lo que hicimos fue buscar fuentes que nos puedan contar la historia de la forma más respetuosa y verídica posible. Respetuosa también porque está relacionada con una tragedia familiar. Por familias y la tragedia. Yo les quiero agradecer muchísimo a los tres, los insto a seguir en esto, la verdad que vamos a ver el trabajo terminado. Tenemos ahí una cosa como para hacer juntos, ya así tenemos, que vamos a ver a qué ya le voy a decir a la gente que estamos queriendo hacer un documental de los túneles, así ya nadie nos roba la idea. Pero los insto a seguir trabajando, son chicos jóvenes, tienen mucho ímpetu y hicieron un trabajo muy bueno, muy profesional que vamos a compartir con la audiencia. Muchas gracias, Rebeca, Sebastián, José.
vamos a disfrutar con todos ustedes del documental, este trabajo realizado por chicos, estudiantes de comunicación social en Corrientes, hecho en Corrientes, y la verdad que para nosotros es un gusto, un honor, un lujo que nos vamos a dar para conocer un poco más la historia de la Casa Pampín Meave. Que lo disfruten. La primera parte, las primeras 2 décadas del siglo XX, están marcadas por el optimismo. Es decir, la Argentina era, la pampa húmeda, tenía unas tierras feraces, ubérrimas, riquísima, era una cosa que va más allá de cualquier ponderación. En 1920 se puede decir que la sociedad correntina estaba presidida de alguna manera por una élite absolutamente consolidada. Se descubrió la industria del frío, el frigorífico, y se conectó económicamente, y bueno, el vapor, etcétera, se conectó económicamente con el mundo, con los grandes mercados. Eso fue un boom para la Argentina. Integrada por sectores que de alguna manera descendían de familias que habían llegado a Corrientes, se habían instalado en Corrientes. Hubo un momento que la gente hablaba de tirar manteca al techo, etcétera. No es el caso para nada de mi familia ni nada, pero se incorporó mucha riqueza al país. A lo largo del siglo XIX se fue produciendo un proceso de renovación de la sociedad a través de procesos migratorios, de la llegada de distintos migrantes europeos. Había también migrantes de los países limítrofes, de los estados limítrofes, pero a la élite se accedía con la condición de alguna manera de extranjero. Y el siglo XX estaba muy influenciado por la filosofía positivista, con una fe ciega en el progreso, ¿no? Esos sectores comienzan a integrarse en distintos aspectos de la vida social y por la vía más importante de integración social, que es el matrimonio. Entonces comienzan a casarse con hijas o hijos de familias tradicionales, y así se constituye un sector social importante, una élite, que en 1920 prácticamente estaba consolidada, con muchas familias que tienen continuidad hasta nuestros días. Eran familias que eran emblemáticas de ese momento que vivía el país y que vivía los productores rurales, ¿no es cierto? Era una familia, en ese sentido se puede decir que tenía el valor del símbolo, ¿no es cierto? El valor de las cosas que son emblemáticas. Entonces, tanto la familia Pampín como la familia Meave constituyeron las élites a lo largo del siglo XIX, formaron parte de esas élites a lo largo del XIX, y en el XX eran de las familias más importantes, tanto por su poder económico como su poder simbólico, digamos, a nivel social, porque eran también, contenían, digamos, dentro de sus familias, grandes figuras de lo que había sido la vida política y también de la vida intelectual de Corrientes. El veedor que mandó Sarmiento a Corrientes le llamó la atención el liderazgo natural que tenía Pampín, y dijo una cosa interesante, dice: en Corrientes, cuando en toda la República las campanas dicen pam pam, en Corrientes dicen Pampín. Bueno, evidentemente una anécdota, pero a lo que voy era lo relevante que era la familia Pampín y el peso que tenía y su liderazgo político. La familia Pampín se inicia en Corrientes
con Fermín Félix Pampín, que vino de la villa de Alessandro en Castilla y se radicó en Corrientes. Fue un comerciante importante, hacendado y también un destacado bibliógrafo. Fue tal vez el primero que haya habido en Corrientes. Y se casó con María Josefa de Goitía y Casajús, que era descendiente de la célebre familia Casajús, que tuvo muchísima actuación en el periodo colonial. El hijo de ese matrimonio fue Juan Vicente Gualberto Pampín, un fuerte hacendado político que participó en la batalla de Caseros, fue uno de los fundadores del Partido Liberal de Corrientes. Fue electo gobernador en 1875, muriendo al año siguiente en ejercicio del cargo. Ese señor se había casado con una señora, Ana Francisca Lagraña, que también provenía de una familia de la época colonial, y tuvieron varios hijos. Entre esos, el que más destacado fue Juan Vicente Pampín. Que Juan Vicente Pampín, tengo entendido que era médico, se casa con doña María Mantilla y Garzábal, también era hija de David Mantilla Benítez y de Carmen y Garzábal Ferré, la cual a su vez era nieta del brigadier Pedro Ferré. O sea, que ven, una familia de mucha tradición y mucha importancia en la vida pública de la ciudad, de la provincia, mejor dicho. Este matrimonio tuvo dos hijos, Fernando Pampín, a quien lo conocían como el Negro, que es el que después protagoniza la historia de la casa, y el Rubio Pampín, que después se radicó en Buenos Aires con su madre y murió soltero, y ahí se termina la familia Pampín. Existe una relación directa entre el lugar en que se vive y la pertenencia a la élite. Las familias de élite vivían en el entorno de la Plaza 25 de Mayo, vivían sobre las calles más importantes. Los Pampín vivían en la casa que es actualmente el Museo Histórico de la provincia, que ocuparon hasta el accidente de Villafranca. Y los Meave vivían en la casa de San Juan 550. El apellido Meave es vasco. El primer Meave que vino a la provincia de Corrientes fue Francisco Cándido Meave, que vino más o menos en 1820 a la provincia de Corrientes. Era comerciante, vino con 2 buques y vino con un hermano, Santiago, y tenían varias empresas, emprendimientos comerciales, inclusive están vinculados a la fundación de Itaibaté, acá en el Paraná. Este Francisco Cándido Meave fue el primer extranjero a quien la provincia le otorgó carta de ciudadanía. Después de los 2 Francisco Cándido viene Ernesto Luis, ese es mi bisabuelo. Ernesto Luis Meave se casa con una señorita Reguera, Fernández Reguera, Fernández a su vez. Él se casa con Ana Reguera, que era hija de un oficial de las milicias provinciales, que era el coronel Raimundo Reguera, que tenía una muy importante actuación en la política provincial y también participó en la guerra del Paraguay, ese Raimundo Reguera. De ese matrimonio nace Osvaldo Meave. Mi abuelo, Alfredo, estaba Ernesto Raimundo, que fue un político muy activo, y estas 2 chicas, y estaba el menor, que era Rafael Ernesto. Esa era la familia Meave Reguera, vamos a decir. La vía más precisa para el acceso a la élite o para consolidar una situación de élite es el matrimonio. Fernando Pampín se pone de novio con Ana María Meave, a la que se la conocía, su sobrenombre era la China Meave. Cuando se ponen de novio
Fernando Pampín y Ana María Meade, la familia resuelve. Los Meade eran los dueños del terreno donde se hizo la casa que a ustedes les interesa. Y los Pampín hacen la construcción. Lograr un matrimonio que una a dos sujetos, dos personas que formen parte de familia de la élite es una garantía de continuidad. Los Pampín ya tenían una casa en Buenos Aires. Esta casa fue construida con muchos detalles similares a la de allá. Lo que pasa es que esta no se terminó. Es bastante habitual que las casas llegasen con planos y todo incluido y traídas tal cual, no solamente de Buenos Aires, sino de Europa. E incluso casi les diría, casi como si fuese hoy, prefabricada, o sea, casi por partes, o sea, todo lo que podría traerse. Sé que las dos familias se esmeraban en poner cada una lo mejor que podían para hacer esa casa. La casa Pampín Meade tiene la singularidad de las casas de la élite correntina que se construían como una manera de reforzar la significación y el capital simbólico en torno a esas familias. El estilo arquitectónico de la casa para los años 20 tiene que ver con lo usual, digamos, en la Argentina y más en este territorio un poco más alejado de Buenos Aires, que es el del Petit Hotel. El Petit Hotel en realidad alude a una especie de pequeño partido, pequeña organización de una vivienda familiar con su servidumbre, por supuesto, y que se remonta, digamos, en cuanto a sus antecedentes, a lo que sería el Gran Hotel o palacios o palacetes que existían tanto en Buenos Aires como, por supuesto, de mayor jerarquía en Europa, especialmente en París. Se construyó para una pareja joven que se iba a mudar a vivir allí y por cuestiones de la fatalidad no llegaron a vivir nunca en esa casa. Siempre fueron asociados porque, como decía, hotel se refiere a, tenemos que entenderlo no en el contexto de lo que hoy pensamos como hotel, digamos, sino como pequeña casa de habitar o lugar para habitar. Está relacionado con la habitación, ¿no es cierto?, en este caso. Pero es evidentemente una casa que no es para cualquiera, como decía, y que tiene necesariamente en lo simbólico alude, digamos, a una clase que se quiere y se cree distinta por lo menos de los demás. Los casamientos eran muy importantes, eran eventos sociales muy importantes, eran precedidos de mucha prensa, digamos, de muchas explicaciones acerca de cómo serían las ceremonias, cómo sería la fiesta. Fue un gran acontecimiento social, según tengo entendido. Después de la ceremonia en la iglesia de la Merced, se llevó a cabo una reunión en la casa de la calle San Juan. Toda la vida social, todos los aspectos de la vida social estaban permanentemente registrados por la prensa. En ese sentido, el casamiento no era algo excepcional. Ellos fueron a pasar la noche de bodas a la quinta de Pampín. Las familias más importantes, evidentemente las más acomodadas también, tenían dos casas. La quinta de Pampín todavía existe, no muy bien conservada, en la calle Ayacucho al este. Pasando la ruta 12, hay que seguir derecho y ahí estaba la casa, que es una casa con columnata y un altillo, y enfrente una laguna, que se conoce como la Laguna Pampín, que en este momento no es una laguna limpia, pero en esa época sí, y servía de balneario para la familia con los Pampín y sus amigos. Incluso cuando ellos hacían reuniones en la quinta de Pampín, se fletaba un vagón del ferrocarril económico para llevar a los invitados. Una casa para pasar a lo mejor no solamente un fin de semana, sino a veces las vacaciones en la zona más, digamos, más abierta, prácticamente en el campo, digamos, para lo que era esa época, y después para sus tareas más que tenían que ver más con las cuestiones administrativas, porque generalmente estas familias estaban, como decía, relacionadas con la clase política,
todo lo que se hacía en torno a esta función tenía que ver con el centro de la ciudad, por lo tanto vivían la mayor parte del tiempo después en la ciudad. Se embarcaron a la semana más o menos para ir a Cataratas del Iguazú. Con ellos iba una hermana de la novia, Celestina Meave Reguera, y una prima hermana que se llamaba María Lucía Meave Madariaga. Yo soy sobrino nieto de Ana María Meave de Pampín y de Celestina Meave, ambas fallecidas. Y también más remotamente soy pariente de María Lucía Meave Madariaga. Ana María era más de vida interior, más recoleta, digamos, para usar un término muy antiguo, y Celestina era muy amiga de los hermanos. Creo que el incendio fue por un derrame de combustible. Aparentemente primero fue dentro del vapor. Parece ser que un marinero vio un humo que salía, etcétera, entró con un farol que desgraciadamente era la combustión, digamos, era con fuego, y eso produjo, el feroz incendio que después vino. Ese incendio parece que afectó a toda la combustible que llevaba el buque, obviamente, y terminó consumiéndose el combustible sobre el agua del río Paraná. Y eso era imposible pasar del otro lado, había que zambullirse y salir del otro lado, que lo hicieron. Los que quedaron de ese lado fueron pocos, los que llegaron del otro lado fueron pocos. Fernando Pampín tenía fama de ser un eximio nadador. Pero lo que ocurrió es que las 3 mujeres se les prendieron y se hundieron los cuerpos juntos, porque las mujeres no sabían nadar. Pampín no pudo lograr eso porque las 3 Meaves se tomaron de él y le fue imposible. Yo sé que hubo un problema porque estaba en infracción con las normas de seguridad de la navegación. El buque no podía dado que tenía pasajeros, no podía haber llevado carga de combustible. Eso es una infracción clarísima. Bueno, en esa época no había tanta gente, ni mi abuelo quiso cuestionar nada, mi bisabuelo quiso cuestionar nada, fue un dolor enorme. Y ahí después rescatan los cuerpos de las 3 mujeres y las velan en casa del doctor Ángel Acuña, que era un destacado correntino que vivía ya en Posada. Traen los cuerpos a Corrientes y se hace acá un funeral. Dice que fue un duelo general en la ciudad, porque era gente muy querida. Yo lo que me acuerdo es que mi abuelo y mamá, un profundo dolor en la familia. Inclusive mi bisabuelo, Ernesto Luis Meave, se le despertó una diabetes y tuvo un profundo dolor por este tema. Sé que el que le tuvo que comunicar la noticia fue Ernesto Meave. Que iban 2 fúnebres blancos llevando los cuerpos de las 2 mujeres solteras y un fúnebre negro como se usaba en esa época para la casada. Y el cuerpo de Fernando Pampín, creo que fue a la semana o más, que fue recuperado y también lo trajeron y lo tocaron aquí. Mi abuelo, Alfredo Florencio Meave, contaba que esa noche no pudo dormir, tenía como una agitación, una ansiedad muy importante. No pudo dormir durante toda la noche, pero a la madrugada apareció enseguida alguien que le traía el mensaje de nefasta noticia, ¿no? Una cosa terrible. Él tuvo que intervenir y irse con esta persona a reconocer con las autoridades competentes para reconocer
los cadáveres, ¿no? Lo cual ciertamente le produjo un profundo dolor. Todos se acordaban siempre, así como fue una gran alegría y fue una gran fasto, digamos, una cosa muy que conmovió los espíritus, que provocaba alegría para la familia, etc. Fue el matrimonio entre Ana María y Fernando. También fue un profundo dolor el naufragio de Villafranca. Doña María Mantilla, de Pampín, cerró su casa acá, se fue a Buenos Aires y solamente volvió ya muerta para ser enterrada en el Panteón de Pampín. Nunca más quiso venir a Corrientes. Vivió de duelo ella también. Y doña Ana, sí, se quedó en Corrientes. Sé que toda su vida vistió de negro, se dedicaba a las obras de piedad. Y bueno, es la que más se sabe porque se quedó aquí. Tenía una familia muy grande también. Me conmovió la tristeza que le producía a mi abuelo el recuerdo de la muerte de las dos hermanas. No eran de comentar mucho porque es una cuestión natural, ¿no? Las cuestiones que traen aparejado un recuerdo doloroso por un principio digamos, que en el fondo está vinculado al instinto de conservación. Uno trata de huir de los recuerdos tristes, ¿no? Y dolorosos. No eran de recordar mucho, pero ya ha pasado mucho tiempo. A veces mi abuelo recordaba. Nadie quiso ocupar esa casa. Incluso creo que doña Ana se opuso a que nadie de la familia la ocupara. Tampoco los Pampín la quisieron. Yo el predio que estaba destinado a ser el hogar, la sede del hogar de la familia Meave Pampín, nunca lo conocí como tal. Después, ya grande, me contaron eso. No sé en qué momento la vendieron, pero ahí funcionó fue una casa que tuvo un protagonismo también en la ciudad, porque ahí funcionó el Club del Progreso, que era el club más encumbrado de la ciudad, y también el Hotel Savoy, que también donde se desarrollaba mucha vida social acá en Corrientes. Después la adquiere la sociedad del Sanatorio del Litoral, y bueno, y así siguió hasta nuestros días, hasta que pasa a la familia Brisco a través del Sanatorio del Litoral, porque Brisco llegó a ser el mayor accionista. La casa como tal, digamos, como para lo que fue pensada, nunca se habitó, digamos, nunca llegó a destino, digamos, para lo que iba a ser la casa. Y finalmente terminó siendo el Hotel Savoy, según tengo entendido, que era en definitiva un pequeño hotel, ¿no? Y tenía esta función. Y después, por lo menos como función más importante, estuvo allí instalado el Sanatorio Litoral. Eso significó que tuviese reformas necesariamente por la función que se implantó allí, digamos, que afectaron a la tipología de la casa, no solamente en la zona, digamos, más importante, sino también en todo, incluso en las alturas, ¿no es cierto? Se le agregó un nivel más en lo que sería la zona del ático, que por supuesto desde la fachada uno no lo nota prácticamente, excepto por unas ventanas que aparecen allí, y uno se da cuenta que ahí hay algo que no funciona, que no tiene que ver con la tipología original. El estilo Petit Hotel o la tipología Petit Hotel no era muy habitual en las ciudades, y menos en ciudades como las nuestras, como la nuestra, que es una ciudad, digamos, periférica, ¿no? Familias que tenían un Petit Hotel en general era gente que tenía posibilidades económicas
y que también tenían algún tipo de sintonía, que habían viajado, por ejemplo, que habían conocido Europa, que habían conocido París, que habían por supuesto conocido Buenos Aires. Había más una especie de inspiración para vivir como si estuviéramos, o sea, tratar de elevar, digamos, esto es coincidente, por ejemplo, con una ciudad de Corrientes que recién a principios de siglo había perdido por ordenanza municipal la posibilidad de conservar sus casas galerías, por ejemplo. Sus casas de galerías de estilo colonial se fueron extinguiendo hacia finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, siempre la tipología de Petit Hotel trata de tener un basamento, que eso, bueno, deviene de toda una génesis del estilo que hace que tenga, por un lado, una especie de base, luego todo el desarrollo, que puede tener 1 o 2 niveles, como en este caso, y después recién el remate, que era esta especie de mansarda de la que hablábamos. El caso del Petit Hotel, de alguna manera, nos obliga a un tipo de vida más interior, al ser un partido más bien compacto. Es alrededor de un vestíbulo central, pero ese vestíbulo está cerrado, está incluso techado, entonces implica un tipo de vida mucho más hacia adentro. El patio interno es propio de la tipología. El patio interno hace a la cuestión, por un lado, social, porque es un patio en doble altura, al que se balconea desde la parte superior, que digamos es la zona de la familia, donde los eventos más importantes se dan en ese gran vestíbulo, que generalmente está asociado a algún tipo de escalera. En este caso tenemos una escalera de ingreso, y luego tenemos la salida más importante hacia el patio, que es el patio ya abierto en el caso de la Casa Pampín, o sea, del vestíbulo cerrado al patio abierto. La comunicación en este tipo de plantas es distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, lógicamente. En cierto sentido, sigue con la tipología de la casa de patio. ¿Qué sucede en la casa de patio? Que uno entra a un zaguán, generalmente se vincula con 2 salones que están a los costados. El zaguán da directamente a un patio abierto en la casa de patio, que se vincula con una galería externa que a su vez hace de salida a las habitaciones que dan al patio. Y después internamente uno desde esas habitaciones laterales puede comunicarse internamente entre habitaciones. Pero si uno quiere, si está cerrada, por ejemplo, una puerta de una habitación a otra, tiene que necesariamente salir al patio para comunicarse con esa otra habitación. En este caso, en el caso del Petit Hotel, la circulación sigue siendo la misma. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora el patio está cerrado, techado, y entonces participa de la circulación interna de la casa. O sea que en ese sentido es mucho más funcional y se acerca a los partidos compactos más modernos, a los que nosotros estamos habituados. El piso de la casa tiene un sistema llamado parquet, que es el de maderas trabadas, y que en general es un trabajo bastante minucioso porque no deja ver los clavos, es decir, se traban con algún tipo de recorte de la madera entre sí, y si tiene clavos hacia la estructura inferior, que es la que la sostiene, en general esos clavos están muy bien colocados y no se ven a la vista, y aparte hacen de que uno no se lastime al caminar. O sea, son pisos absolutamente lisos. La característica es que estos pisos están clavados, digamos, sobre una estructura que tiene cierta distancia del piso del suelo, ¿sí? Y ese suelo normalmente es una especie de cama de tierra y algún tipo de encalado para absorber la humedad del piso que va por encima, ¿sí? Porque si no la humedad sería perniciosa para la madera. La fachada por fuera tiene rasgos italianizantes, pero más que italianizantes son rasgos clásicos.
Entonces, yo no le llamaría totalmente italianizante a la fachada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos te retirás un poco, ahora se ve bastante menos que antes, supongo, por el tema de tanto tiempo y de las condiciones en las que está la fachada, pero si te retirás vas a ver que en la parte del ático, digamos, en la parte superior de la fachada, encontrás como con el propio revoque hecho como una especie de declive, como semejando un techo hacia la vereda, ¿sí? Ese declive muy pronunciado tiene su origen en hacer una imitación de las mansardas francesas, que son techos reales que se hacían con pizarra o con lamas metálicas. Otra cosa que quería marcar, por ejemplo, era el tema de las pilastras como semicolumnas que se empotran, digamos, a los lados de las ventanas, que se colocan simétricamente respecto de la entrada principal, que son columnas que tienen rasgos más bien modernistas, que es de un periodo posterior incluso al propio estilo francés, ¿no es cierto? O sea, cuando digo modernista me refiero al Art Nouveau, a la Secesión, a todo lo que es ya avanzado del siglo XX, ¿no? Por lo menos para nosotros, para la Argentina. Y sin embargo están incluidos en la fachada, o sea que es una fachada que da bastante que hablar y que al tener esta mansarda, la verdad es que se afilia nuevamente a los franceses. Una cosa es la casa en sí del Petit Hotel, que tiene por supuesto materiales más bien nobles, y en general si se usa el hierro es más que nada para los barandales hacia el frente o hacia el mismo patio central. En cuanto al revestimiento, en general se trabaja con mármol en algunas casas. En esta casa en particular el mármol más que nada se destina a lo que es escalera y algún tipo de zócalo nada más, pero todo el resto es muro de ladrillo, revocado, estucado en yeso y después con dorado en el caso de los ribetes y demás que tienen que ver con el cielo raso y con algún tipo de decoración. Era un modo en el cual la élite dirigente correntina y de la región tenían como consolidar una manera de consolidar su prestigio y su poder, digamos, o sea, la posibilidad de estar viviendo en una casa donde todo el mundo conocía desde la misma fabricación, digamos, de esa casa, incrementaba su valor. Los grados de terminación, la dignidad de sus espacios, la nobleza de sus espacios en algunos casos, hacían que se reforzara ese sentido de élite dirigente, en este caso una familia que asociaba el poder político por un lado y el poder económico de una reciente inmigración italiana. El valor arquitectónico es evidentemente muy importante, ¿no? Por un lado porque es una de las pocas tipologías de Petit Hotel, como decíamos hoy, que está en la ciudad de Corrientes, y porque en sí misma la tipología Petit Hotel tiene el aditamento de que debe contar necesariamente con materiales, llamémosle nobles o más preciosos, si se quiere, como los mármoles, como los dorados, como los estucos, digamos que a veces otras tipologías no la requieren. En este sentido estoy hablando más desde el punto de vista material. Desde el punto de vista simbólico, por lo que implica en el sentido de que se relaciona con una clase social particular que generalmente en toda la Argentina tenía que ver, por ejemplo, en Buenos Aires, con las familias terratenientes, con la oligarquía criolla y por supuesto con algún tipo de vínculo con el gobierno. En este caso tiene que ver más con la clase política, ¿no es cierto? Porque los Pampín de alguna manera siempre estuvieron vinculados con la clase política correntina. Entonces siempre es valioso, no solamente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de lo difícil de encontrar una tipología como esta en la ciudad, sino también la relación que tiene con la propia gente que la habitó. De todos modos, yo creo que el valor es una cosa también que hay que contextualizar. Me parece que todo lo que tiene que ver con el patrimonio, en este caso arquitectónico de la ciudad, tiene el mismo valor desde el punto de vista que nos está contando un poco, nos da rastros, pistas sobre las cosas que sucedieron en la ciudad y un poco qué es lo que nos constituye, digamos, como ciudadanos de Corrientes, ¿no?
Creo que en este tipo de patrimonio arquitectónico que no solamente le pertenece a una ciudad o a un círculo cultural restringido, creo que el gran desafío que nosotros tenemos en el proceso de puesta en valor de un bien cultural como este es la posibilidad de dar cuenta de todos los momentos históricos que vivió ese bien y proyectar un nuevo protagonismo hacia la ciudad. Partiendo del gran valor que tiene esa casa en torno a la arquitectura, a su aspecto externo, a su función dentro de la ciudad e inclusive a muchas características de las calidades espaciales internas, me parece que partiendo de ahí podría trabajarse en la reutilización del bien arquitectónico, brindado ya nuevamente a funciones sociales. Yo creo que el tema de la conservación del patrimonio tiene muchas aristas. Una de ellas es que el patrimonio está bien, hay que conservarlo, tiene que estar, pero tiene que vivirse, o sea, no tiene que ser un lugar, un museo, digamos, donde solamente algunos puedan acceder, sino que tiene que toda la gente tiene que tener acceso y tiene que conocer. A mí me parece como muy interesante también, ahora lo pienso, la posibilidad de ser un centro de oportunidades ese lugar, ser un centro de oportunidades para que gente que no accedió a los beneficios de una familia tradicional correntina pueda acceder en estos momentos al arte, a la cultura, a un taller de formación política, a un taller de análisis sociológico. Al valor lo tenemos que construir de aquí en adelante, ¿sí? Recuperando sistemáticamente y de manera ordenada su historia y viendo de representar en algún lugar de la casa todos los momentos que fueron pasando, todos los procesos históricos y la memoria de Corrientes que fue pasando ahí y qué queremos hacer de aquí en más. Hoy día la ciudad de Corrientes todavía conserva muchos elementos que hunden, digamos, su historia o llevan sus raíces hasta fines del 19 y comienzos del 20. Yo he conocido la Casa Pampín siendo muy pequeña, cuando en una ocasión, allí funcionaba el Sanatorio del Litoral, y en una ocasión fui a visitar a mi abuela que la habían operado allí, y yo no tengo muchos recuerdos de eso, más que lo impresionada que quedé con esa escalera. Está totalmente invisibilizada, o sea, se ha oscurecido. Digo, me parece que en eso voy a arriesgar que el sanatorio fue un proceso en el cual el edificio en sí sufrió un proceso de decadencia por la propia adaptación a esas funciones específicas que le fue quitando el brillo, el glamour que tenía durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, actualmente es un edificio que está gris, que se volvió opaco. En ese caso, lo que no quiere decir de que no pueda llegar a tener su brillo en un futuro. Y yo pienso que es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Por una parte, por el contenido histórico que tiene, y también como una obra arquitectónica muy valiosa. En la actualidad yo creo que la casa representa un ejemplo muy claro, digamos, de una tipología en cuanto a lo arquitectónico. Muy valiosa aparte como tipología, porque en nuestra ciudad no es habitual, pero en general yo creo que también todo el patrimonio forma parte del patrimonio de la ciudad, y en este sentido creo que habla un poco de qué es lo que ha sucedido a través del tiempo, digamos, con nuestra ciudad. Es el reflejo de una Argentina que fue, una Argentina linda, de una Argentina de buen gusto. Quizá esa generación debió aprovechar
este golpe y otros golpes que hablamos para levantar la cabeza y demostrar que no están los bienes materiales, la alegría del hombre. Es decir, el hombre tiene que poner sus afanes en otros bienes que son más altos, que son imperecederos. Quizá estos episodios nos permitan hacer un enfoque más elevado. Es decir, ¿qué importa tanto aquel predio? ¿Qué importa tanto aquel pasado? Lo importante es el legado moral que ellos nos transmitieron. Lo importante es entender que el destino del hombre está en otra cosa que trasciende a esta vida.